Estamos de vuelta en Mi Show con Tuti. Gracias, amigos, por su sintonía. Hoy recordando algunas profesiones que aparentemente podría decirse que están en peligro de extinción, tal vez porque ya no las escuchamos, tal vez porque ya no es tan frecuente que todos sepamos sobre ellas. Sin embargo, es un arte, son profesiones, están vigentes todavía y eso es interesante. El radioteatro es lo que vamos a hablar en este bloque. Y me da mucho gusto presentar a quienes ahora me acompañan. Empiezo por mi izquierda. Ella es Brenda Castillo. Bienvenida, Brenda. Buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Gracias por acompañarnos. Roberto Santandrea también. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación acá. Un gustazo de verdad tenerte aquí. Y Laura García. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, aquí. Gracias, Tuti. Gracias. Carlos Verdugo sigue con nosotros para apoyarnos en la parte histórica. Y con su permiso voy a empezar un poquito contigo, Carlos, para que hablemos un poco del radioteatro. Bueno, el radioteatro por generaciones ha sido el medio de distracción de muchas familias. En muchas comunidades, en la actualidad todavía, lo más inmediato es la señal de radio. Sí. Y entonces el radioteatro es una forma como se pueden vivir historias, pero no solamente de una forma auditiva, porque desarrolla también la imaginación. Claro. Y eso es lo mágico del radioteatro, en cualquiera de sus facetas, que le permite a la persona, sin importar su edad, que por medio de la imaginación vaya creando los escenarios, los momentos, se pueda imaginar a los personajes que quizá no tienen similitud con quien está produciendo la voz. Claro, pero cada quien crea un mundo diferente, además. Un mundo. Entonces, porque para esto mí es a lo algo mejor muy el galán es alto y con ojos azules, y para alguien más va a ser, pues puede ser alto también, pero a lo mejor con ojos claros, no sé. Y esa es la magia de la radio también. En Guatemala tengo entendido que el radioteatro lleva 71 años, Roberto, ¿es así? 71 años cumple el 18 de agosto. ¿De verdad? Sí. El radioteatro infantil Marta Bolaños de Prado. Se inició con teatro para niños desde la televisión y se pasó al radioteatro. Y desde ese entonces, 71 años. Qué emoción y tener tantas historias. Además, lo mágico del radioteatro, hablemos, Roberto. Lo mágico del radioteatro, aparte de lo que estaba diciendo el licenciado acá, es que uno va creando, aparte de estar interpretando, porque se aprende a leer e interpretar, a imaginarse que uno, digamos, uno hace el rey, hace el príncipe o hace un mendigo, qué sé yo. Uno debe de imaginarse en el momento, por ejemplo, se abre una puerta, hay que esperar que la puerta se cierre, a pesar de que uno está frente al micrófono nada más. Ajá. Y está leyendo, y hay que esperar que se cierre la puerta. Cuando alguien hace efecto de puerta, por ejemplo, a veces solo la abre y ¡pum!, cierra. Entonces se les dice, no, tiene que esperar que se imagine que la persona entra, cierra, porque... Se atoró la puerta y cosas así, sí, ¿no? porque del otro lado está eso, que la gente se está imaginando esa parte, ¿verdad?, de que se traslada, o por ejemplo, muchas veces está lo de Su Majestad el Rey pasa adelante, tiene que darse cuenta que es un gran palacio, el trono, caminar. Que lleva y su todo tiempo, eso. atravesar el salón, ¿no? Sí, Etcétera, sí. los murmullos de la gente. Perdón, muchas de las narraciones iniciamos transportando a los radioescuchas al mundo de la fantasía. Claro, que tiene que ser de esa manera. Y hay algo muy especial en el radioteatro, lo estábamos hablando ahora, por ser en vivo, requiere una capacidad de lectura perfecta, Laura, ¿cierto? Pues más o menos, ¿verdad? Porque a veces los niños o los adolescentes que estamos dentro del radioteatro nos equivocamos, o hasta los adultos, ¿verdad? Entonces tenemos como anécdota de que, por favor, si se equivocan, sigan de largo. Claro, sí, no hacer muy obvio la equivocación. Para que no se perciba por el auditorio. Claro. Nosotros pertenecemos a la segunda generación de doña Marina Prado Bolaños, la hija de la fundadora Marta Bolaños de Prado, y recuerdo que cuando éramos un grupo como de 4 o 5 compañeros, y llevábamos la cuenta, el que más se equivocaba al terminar el programa era el que invitaba, ya sea un helado, dulces o algo así. Eso estaba bueno, la condición estaba buena, porque igualmente siempre iba a haber helados. Bueno, quiero compartir con ustedes otra nota del recuerdo y luego seguimos con la entrevista. Antiguamente, porque muchas personas no tenían acceso a relojes, existía el oficio del sereno. Era la persona que durante las noches, transitando por las calles, no solamente anunciaba las horas con una frase muy peculiar que decía
Por ejemplo, las 8 en punto, todo y sereno, también era el encargado al atardecer de encender las velas que iluminaban las esquinas en los faroles que constituían el alumbrado público. Recordando los cines que existían en Guatemala, encontramos el Cine Teatro Variedades, ubicado en la 6ª calle entre la 3ª y la 4ª avenida de la zona 1. Fue en este lugar donde se presentaron las primeras funciones del cortometraje de Fernando Flaquer, el cual fue producido en Guatemala. Seguimos hablando un poquito del radioteatro. Esto a mí me hace recordar, bueno, pues no es mucho secreto, pero mi esposo es mexicano y he tenido la oportunidad de hablar con adultos allá de otras generaciones también, y me cuentan que para ellos recuerdan con mucho cariño a Cricri, que era como esta especie de radioteatro también, porque tenía obras y poemas, no solamente sus canciones, y era como una costumbre llegar a sentarse alrededor de la radio y escuchar, y ese era como el momento familiar. Sí, y es que realmente esas transmisiones en vivo del radioteatro eran eventos dentro de las comunidades, entonces la presencia del público, que muchas veces se podía escuchar a lo lejos como que alguien se emocionaba, aplaudía o alguna reacción, que enriquecía más también la imaginación. Claro. Y en el caso del radioteatro infantil, pues que nos transportaba también a la campiña y cada quien imaginaba el paisaje de acuerdo al lugar donde vivía. Claro, claro. Y pues claro, Cricri fue un personaje que marcó a nuestra generación, porque yo me incluyo en esto, que nos ayudó a desarrollar esa capacidad de imaginar, de crear mundos sumamente fantásticos. Tú has tenido la oportunidad de adaptar libros incluso al radioteatro, ¿cierto, Roberto? Correcto. ¿Qué tan difícil es eso? Pues con la experiencia que tengo lo siento fácil. Ya, ahora sí. En realidad, lo siento muy fácil porque ya tengo el formato de cada cuento, copiados, por ejemplo, de María Luisa Samayoa, varios compañeros y alumnos también que escribieron para el radioteatro. Míos hay 12 cuentos. Se lee la historia, se van adaptando, porque también hay un formato de 15 páginas específicas a reglón abierto. Ah, ok. Todo, o sea, hay un formato sobre O eso. sea, sí tiene que estar, digamos, circunscrito a ciertas normas, tamaño. A los puentes, por ejemplo. Claro, claro. De saber por qué el radioteatro es de media hora, específicamente media hora. Me gustaría compartirte Por que favor. el año 2017 lo iniciamos con un cuento, así como dices tú, con continuación, Ajá. porque generalmente nuestros cuentos duran media hora Y tienen terminan. inicio y final. Ya. Y este tiene continuación, se llama Meñique, Ajá. es del escritor cubano José Martí, Ah, y es qué una adaptación de bonito. Fernando F. Revuelta. Qué lindo. Ahora, pregunto, ¿cuánto, cuando surgieron estas ideas de hablar de las diferentes profesiones que aparentemente podrían estar en peligro de extinción, cómo ves tú, como nueva generación, cómo está el radioteatro? Bueno, pues pongámoslo así, ¿verdad? Los adolescentes casi nunca escuchamos radio, ¿verdad? Pero creo que es una herramienta bastante utilizable, ¿verdad? En especial en niños que tienen dificultades para hablar, para expresarse, que son muy tímidos. Este radioteatro es como un grupo en el que ellos pueden llegar a desarrollar esas fortalezas que necesitan para la vida cotidiana, como lo habrán hecho varios de los compañeros, como lo hizo Roberto, como lo hizo Brenda, como lo hice yo, ¿verdad? Cómo me desenvuelvo en mi vida cotidiana. Sigue vigente el radioteatro. Lo que pasa es que sí, podemos estar en peligro de extinción porque el radioteatro infantil es el único que ha tardado durante 70 años a nivel latinoamericano en su género por ser en vivo, para niños y una academia gratis. Interesante. Bueno, yo voy a dejar aquí los puntos suspensivos, invitándolos también para que escuchen al grupo de radioteatro, que ya nos han invitado también para que les pongamos atención, para que si alguna vez no los hemos escuchado, escuchémoslos, pongamos a los chicos también a escuchar y a contarles cómo es que se desarrolla esto. Si quieres saber cómo es que pasa, no solamente cómo se escucha, sino cómo se hace, vamos a ver esta nota.
la experiencia de estar grabando es muy alegre y emocionante. Y da muchos nervios porque una palabra, una coma, un punto que no diga, una tilde, cambia la intención o el parlamento por completo. La experiencia ha sido bastante enriquecedora, la verdad. Uno viene aquí, como vine yo, prácticamente sin saber qué era el radioteatro. Obviamente, conforme a los años, conforme me he desenvuelto, he encontrado de que el radioteatro me ha ido formando en cada área de mi vida, ¿verdad? Y por eso es que le agradezco tanto. La Radio Nacional ha sido mi segunda casa, mi segundo hogar. Crecí en estos pasillos y he venido aquí desde que era muy niña, igual que estos niños. Creo que es la actividad que más disfruto y no puedo concebir un sábado sin venir a TGW. He aprendido especialmente a amar a mis alumnos, a los padres de familia que los acompañan cada sábado. Gracias a ellos, este radioteatro se mantiene vivo. Hace aproximadamente unos 20 años que yo escuchaba una radio que se llamaba Radioteatro. Yo creo que había mucha creatividad y provocaba de manera natural hacer reír a la gente. Existió radioteatro en algunas emisoras nacionales. Bueno, es una forma diferente de poderse proyectar ante el público. De chiquita escuchaba las radionovelas con mis tíos, mi abuela, mi mamá. Le despertaban a uno más la imaginación, no estaba todo hecho. Escuché radioteatro hace unos 45 años más o menos, que mi papá lo ponía en el radio pequeñito que había, un loteriazo en plena crisis, te oíamos taco de enchilada, cuando los niños lloran, cositas así que oíamos en ese tiempo. La calle donde tú vives, que era como una cosa así de nación también de novela.